¿Cómo están, chiquillos? Hello, everybody. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora me están viendo de sus países, no sé a qué hora están viendo la repetición. Solamente les doy las gracias por estar acá en esta transmisión semanal, en la misma hora, en el mismo canal, hablando de esto que nos gusta. ¿Cómo están? Operaciones entre fracciones, sí, Santiago Caro. Era una clase que estaba haciendo con un octavo grado. Octavo grado, digo. Israel Zeus, ¿cómo está ahí? Hello. Está Z también conectado desde México. Dejen su like al profe, no sean miserables. Oye, Charlie. Bueno, lo bueno es que uno siempre ingresa y verlo acá conectado a ustedes, a mí me llena de alegría, ¿verdad? Hay más de 20 likes, o sea, la gente entra y le da like antes de que empiece, así que bacán, se pasaron. Así que saludos Israel, ahí hasta España. ¿Cómo estáis, Diego González, también conectado? Empieza de inmediato J. Alfredo Rodríguez, ¿qué está diciendo acá? Quiero el jailbreak, siempre miro el video, deseo tener, no tengo computador. Uy, probablemente si llega a salir Alfredo, va a ser con computador que se va a tener que estar haciendo. Y bueno, una de las formas más comunes y sin errores es con computador, aunque sin computador también se va a poder lograr. Profe, ¿algún método para instalar Uncover? No tengo jailbreak. Bueno, Ismael, los tutoriales están en la descripción. Hoy día puedes instalar Uncover en cualquier versión de iOS, pero ¿en cuáles te va a funcionar? Porque una cosa es instalar la aplicación, o sea, de instalar la aplicación la vas a instalar, pero de ya que te funcione, funciona en iOS 14.3 hacia abajo, ¿ok? Roberto Martínez, hola profe, saludos desde Suiza, como siempre, cada semana. Hey Roberto, siempre te veo acá, te pasaste. ¿Qué es lo que pasó con Moque? ¿Se acuerda que tenía problemas con las notificaciones de WhatsApp? Lo pude solucionar con el tweak de Stocky. Estoy en varios grupos de Jailbreak y me di cuenta que no soy lo... pues, a lo mejor una actualización de WhatsApp. Creo que ayer o antes de ayer se actualizó Watusi. Entonces yo creo que por ahí también falta la actualización de Stocky para estarlo solucionando. ¿Ya se dejó de firmar 14.7 RC? Sí, Santiago Caro. Se dejó de firmar ya. Era cosa de unos días, por eso fue el live stream de la semana pasada advirtiendo, por favor, bajen los que tenían que bajar. ¿Cómo estáis, Luis R? Ale Ortiz, desde Argentina, ¿cómo estáis? Gracias, Ale, por estar acá. Hey, Matías Reci también conectado por acá. Está Romer Martínez también. Saludos desde Argentina, firme con ustedes. Y Omar Alias, gracias. Desde Paraguay también, José Alfredo. ¿Qué pasa, Eduardo? Hola, profe, ¿cómo está? Al final me compré el iPad Air 2020. Creo que mi cuñada tiene ese. Es bueno. No tiene el 2020. El 2020 es el de colores, ¿cierto? Sí que era como azul o verde, o sea, venían varios colores, pero es buenísima la máquina. Es el que tiene el Touch ID, ¿cierto? En el botón. Buena máquina ese. Rafael Melo, ¿cómo está ahí? Desde RD. Ah, el de colores. ¿Y qué color te compraste, Rafa? Habrá Yelbeck en punto 6. Sí, Diego González. Va a ver, quédate nada más donde estás. Está Pito y YouTube también conectado. ¿Qué es lo que pasa con Kevin? Hola, profe, ¿ya saldrá Jailbreak en 14.6 para el XS? Sí, la idea es quedarse en la versión de iOS en la cual se encuentran ahora. No se muevan nada más y ya están en una versión correcta. Tienen que esperar simplemente que llegue el anuncio. Es como, eh, es como, no sé, cuando estás postulando para alguna beca, por decirlo de una manera, y tienes todos los requisitos para la beca, ya los cumpliste. Lo único que espera es que llegue la noticia. ¿De acuerdo? Así que se anuncie finalmente los resultados de la beca, pero tú ya cumpliste todos los beneficios. Creo que se entiende el ejemplo de la beca, ¿no? Cuando uno postula en los estudios, alguna beca por buenas calificaciones, buenas notas, y sabes que por aquello va a recibir algún tipo de compensación, y ya tienes todos los requisitos para la beca, así que quédate simplemente donde está. Matías, el jailbreak del Apple TV, siempre me lo recuerdan acá en los directos y de repente estoy en la semana, ¿qué puedo hacer hoy día? Es que para el jailbreak del Apple TV, ya, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que dice Amaro? Voy a quedar un rato y después me voy. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios, Amaro, todo bien. Actualicé a 14.7.1. ¿Y por qué estás celebrando? Ay, Dark iOS, jailbreak 14.7.1 11 Pro Max, ¿será posible? Sí, sí, o sea, al final y al cabo todas las versiones van a tener jailbreak, ya hay que dejar eso por sentado. La gran interrogante viene a ser el cuándo. Y el cuándo es ahí donde está la diferencia, porque con algunas sí está,
todo lo que es la posibilidad de tener el jailbreak antes, que son las versiones inferiores, pero mientras más subes de versión de iOS, más te demoras en tener el jailbreak. Por eso, mientras más bajo está, más bajo está. Mientras más bajo estás de iOS, más pronto se tendría. Santiago Caro, el revisado de NetFence. ¿Sabes que el otro día habló conmigo Fox 4 Mobile? Me preguntó que por qué no había hecho el video, porque me regaló 10 licencias y resulta que el tweak está complicado. Me complica a veces en las noches, Santiago, cuando ustedes saben que grabo de madrugada, entonces Santiago, yo me siento en el computador alrededor 11 de la noche, 12 de la noche a grabar y me pongo a revisar el tweak y si es fácil de usar y tengo el tiempo como para hacerlo, ¿sabéis lo que voy a tener que hacer, Santiago Caro? Instalar NetFence y ocuparlo durante unos días. Yo creo que va a ser es lo mejor, hacerle un revisado, pero probando el tweak. Y de ahí tener las dudas que tenga, yo sé que Fox 4 Mobile me va a decir que se hace de una u otra forma. Hey, Amaro Rivera, ¿cómo estáis? Directamente desde Arica también tenemos acá. ¿Qué es lo que dice Alexis Schwack? ¿Cuándo sale para 14.6? El cuándo es todo un misterio. Lo que sí es importante es que, bueno, parte de esa gran interrogante la respondimos hace un rato. Acabo de grabar el podcast con un mexicano ahí en Ciudad de México, así que no se lo vayan a perder. Hey, si están en Ciudad de México, andan los locos del jailbreak por allá, se van a juntar en el Apple Store. No recuerdo el tema de las direcciones, pero si ustedes siguen a cualquiera de los integrantes de ese equipo, vayan a juntarse con ellos, que es una experiencia fabulosa lo que están viviendo ellos. Recuerdo hace años atrás cuando fue el Tour Extraterrestre 2015, ustedes si colocan ese hashtag, Tour Extraterrestre, pudimos conocer a Víctor, a Marta, a Gabriel, y nos juntamos todos y la posibilidad de reunirte con otras personas es realmente hermoso, inolvidable y lo que están viviendo ellos sin duda es mucho más que aquello, así que sigan, si tienen la oportunidad de estar ahí, vamos, que ármense de todas las ganas y hagan la visita, porque de verdad es única, sáquense un montón de fotos, un montón de videos, ríanse mucho, muchos abrazos nada más y obviamente si no hay síntomas, si todo está ok, bueno, ustedes saben aquello, o sea, velando siempre por la seguridad de cada uno, pero aprovechen de hacerlo ya, porque es fenomenal la experiencia. ¿Qué pasa, Juan López de DRD? Chris Gray siempre viene a molestar. No vi qué puso. Diego Dramer, ¿cómo estáis desde Bogotá? Ismael Ambrosio, no puedo instalar Ancover Profe. Bueno, tienes que estar, como lo dije recién, Ancover lo puedes instalar en cualquier versión de iOS, puedes instalar la aplicación, pero de ya que la abras y haga el jailbreak, necesitas 14.3 hacia abajo. ¿Ok? José Picatoste, 1441, profe, aquí esperando, ¿qué tal? Dale nada más. Sigue así nada más. Hey, Francisco, ¿cómo estáis? Hello. ¿Qué es lo que dice Pedro Escobar? Esperando en 14.6. Esa es la actitud. Esa es la actitud. La mejor versión. Ah, por eso Chris Gray 14.71. No sé si sea la mejor. 14.51 esperando eso. Esa tiene que ser la actitud. ¿Dónde estoy esperando? ¿De acuerdo? No dónde me estoy desesperando. ¿Ok? No dónde me estoy frustrando. Dónde me estoy decepcionando. No, es dónde estoy esperando. Esa es la actitud. ¿Dónde estoy esperando? ¿De acuerdo? Porque si lo veo de otra manera, solo problemas nada más. O sea, va a vivir en una angustia, en un problema que fue parte de la conversación que teníamos con este mexicano que grabé el podcast minutos antes de empezar esta transmisión. Así que no se lo vayan a perder. ¿Qué tal, amigo? Yo sigo desde Chiapas, México. Ándale, Jesús Ángel, saludos para ti también. Ah, pero Chris Gray está en 14.4. Ah, sí, pues. Tenemos que armarnos de paciencia. Toda la razón, Pedro Escobar. No queda de otra. No queda de otra. Esperando en 14.42. Muy bien. Así es. Esa es la actitud Andy Ávila. Saludos, profe. Esperando en 14.4 en un 12 Pro Max. Dale, JBR. Sigue así nada más. Profe, en 14.71. ¿Puedo hacer el jailbreak aunque pierda el Face ID? Bueno, me imagino que estás. El único jailbreak con el cual pierdes Face ID, o sea, no que lo pierdes, que tienes que tenerlo desactivado para que funcione el jailbreak. No es lo mismo como perder, como da la impresión que a lo mejor los que están recién iniciando en el jailbreak, que yo hago el jailbreak y murió el Face ID, no, hay que tenerlo desactivado. Y es solamente en dos dispositivos, en el iPhone 8 y en el 10. Bueno, 8, 8 Plus y el 10. ¿De acuerdo? Así que son ellos los únicos que tienen esa limitante al momento de estar realizando el jailbreak, que tienen que estar desactivando el código y el Face ID. Saludos desde Guate, dale Pedro Escobar. Eh, compraste el iPad Air y venía con 14.6. Oh, rayos, ¿te imaginas hubiese venido con punto 3? Algo así hubiera sido bacán.
pero si está en punto 6 y estás esperando, me quedaré allí XD, esa es la actitud, Eduardo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa con Boitio? Dice, hola, profe, desde España, 14.4. ¿Sabe cuándo sale el jailbreak desde Safari? Bueno, este jailbreak en particular, podríamos ver la llegada, creo yo, en septiembre, porque necesita de una vulnerabilidad en la cual un desarrollador que la tiene, que se llama Sahara Mar, dijo que iba a estar trabajando durante estos días en agosto, desde como mediados, finales de agosto, para realizar posiblemente una liberación en septiembre, así que ahí podríamos tener novedades. Por eso siempre hay que quedarse donde están nada más. Están simplemente nada más. Los de Manticore han dicho algo sobre el gestor de paquetes predeterminado. No, Amaro, que yo sepa, no. Me da la impresión que si es que llega a salir este jailbreak, que también fue parte de la conversación del podcast, y estuvo muy buena la conversación, no se lo vayan a perder. Si bien fue una semana floja de noticias, fue un video de noticias nada más del lunes. Se vienen cosas importantes con este equipo que a lo mejor cuando estés haciendo el jailbreak recién, Amaro, ahí te va a preguntar qué gestor de paquetes, qué tienda de Twix quieres instalar. Muchas gracias, profe, por sacarme la duda. Saludos desde México. Dale, Fernando Bautista. Gracias por estar acá. Compartan el enlace con otras personas. Así que, Fernando, deja tu like por lo mismo. Si hagamos algo, si yo leo tu comentario, deja un like. Te leí, loco. Te leí. Ustedes ven cómo van apareciendo todos los mensajes. Al profe me leyó, like. Entonces, me tomó en cuenta. Estuvo ahí conmigo. ¿De acuerdo? A ver, vamos con Pitu. ¿Qué es lo que dice? Estaba en 13.5.1 y decidí actualizar a 14.5.1 con el perfil prohibido. Ya que descubrí cómo hacer el jailbreak con Trail Tools, estuve bien, debería haberme quedado en 13.5.1. Depende de no, pues si tienes checkrain, estás bien en 14.5.1. ¿Y el perfil va en 14.5.1? ¿En serio? ¿Cuándo ocupaste eso, Pitu? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Qué es lo que dice Fernando Emanuel Santillán? Hola, profe, ¿cómo estás? Estoy totalmente desactualizado, no quiero sacarme mucho tiempo, quiero aprovecharlo al máximo. Tengo un iPhone 7 Plus en 13.3. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes subir a 14.7.1. Si está en iOS 13, sube y hay jailbreak con checkrain en tu dispositivo y tienes el Touch ID funcionando en tu dispositivo. Sube a iOS 14, loco, ya deja atrás iOS 13, sube. Ya, bueno, checkrain es un jailbreak a través de un computador. A lo mejor está en 13.3 con Uncover o con Odyssey, uno que es sin computador, pero sube. Si estás en iOS 13, en tu caso, como tu dispositivo todo apunta a que lo puedes hacer. Yo en tu caso subiría. Kevin Colón, 14.7, estoy bien ahí. Sí, Kelvin, quédate ahí nada más. Si está en 14.5, sí, está en 14, yo iba a usar para subir a 14.4, pero hoy era tarde. Pero ¿cómo subió tan rápido? Bueno, si está en 14.5.1, quedarte ahí nada más, no te muevas, por favor. Profe, respondió mi pregunta. Watusi, ¿sí funciona en 14.7.1? Sí, funciona en 14.7.1. Así que dejen el like. Si le respondo su pregunta, si leo tu comentario, deja el like. Así que obligado a leer más para más likes. Es que los likes te ayudan porque el algoritmo empieza a ver que la transmisión está teniendo me gusta y se lo empieza a recomendar a otras personas y más pueden ingresar. Ya somos más de 100. Así que gracias, chiquillos, por estar acá con las dos manos en el corazón. Ahí estoy. Muchas gracias. Thank you, thank you. Que dice, la paciencia es una virtud, dice Moque, que no todos tienen. Y todavía que el jailbreak es gratis y no cuesta nada. Muchas personas exigen la liberación. Claro, lo exigen, algunos demandan, pero la paciencia es clave en todo esto. ¿Qué es lo que dice Leo Campuzano? Profe, Checkrain me da error en mi iPhone X 14.4.1, pero no en el 8 Plus 14.7. Me funciona, te funciona en el 8, pero no en el 10. ¿Alguna solución? Bueno, puedes borrar el dispositivo con 3 YouTubes, formatearlo sin subir de versión de iOS, el tutorial está en la descripción. Obviamente te haces una copia de seguridad antes y cuando el teléfono esté formateado recién limpiecito, le haces el jailbreak y después le pones tu copia de seguridad. Es como cortar por lo sano. Es que no me diste el número tampoco del error, tampoco me sé todos los números de memoria. Así que ahí Leo ya te respondí ya. ¿Qué es lo que dice Matías? Profe, hoy no me puedo quedar porque estamos preparando todo para el Día del Niño. Ah, el Día del Niño mañana. En Chile fue la semana pasada. Dale, Matías, no hay ningún problema. Veremos la repetición. Gracias, Matías. Saludos también a tus niños y disfrútalo un montón. Bien abrigado nomás, tú sabes. ¿Qué pasa, Cristian Cedeño? Aquí, profe, presente de la clase. Estuve por subir de 14 bajón anímico. Sí, Cristian, qué bueno que no subiste. Qué bueno que no subiste. Como te dije en Twitter, desconéctate de Twitter, loco. O sea, eh, a veces uno piensa que, como, Cristian, el podcast de mañana va dedicado a ti. Ya no te lo vayas a perder. Pero que tomaste una buena decisión en quedarte.
¿Qué pasa, Raúl Barranco? Saludos desde España. Tienes el like porque lo mereces, no por leerlo. Ah, gracias, Raúl. Gracias por estar acá. Así es, Cristian, un abrazo, así que tranquilo nada más. ¿Qué es lo que dice José Picatosta? Dice, pone beta son por cuando. Ah, pero parece que le estaba respondiendo a otra persona. Watusi, Facebook se me crachea con Flextor. Bueno, habría que ponerse en contacto con ellos. Así que Chris Gray anda y habla con ellos, con el soporte técnico, son los que te tienen que dar respuestas sobre eso. Profe, gracias por el video del Lockstream cuando cargo mi iPhone. Ah, si tiene tiempo hago más videos de esa índole. Gracias. Sí, Voltio, lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, la programación de la semana es como tener una noticia, reviews de tweaks, hay patrocinados, un video de hacer algo sin jailbreak. Ahora estamos en la transmisión, el domingo el podcast, como la programación semanal, ¿ya? Y eso de hacer cosas sin jailbreak, obviamente va a estar, es cubierto todas las semanas, ¿de acuerdo? No lo voy a llamar una sección porque hay veces que se va a poder hacer y hay otras que no, pero aquí estamos. ¿Qué pasa, Juan Francisco Carretero? Buenas tardes, profe. Otro sábado más con sus clases. Gracias por estar acá, Juan Francisco. ¿Qué es lo que dice Smith Jiménez? Saludos, profe, desde USA. Tengo un 12 Pro Max en 14.6. Tengo mucho esperando el jailbreak. Mira, Smith, hay personas que están en 14.4 y están esperando más que todo el jailbreak, pero la idea es, como tú lo dices, seguir esperando, ¿de acuerdo? Ya están en la versión adecuada. Como hablaba hace un rato Smith, es como que tú ya estás esperando que sea anunciada una beca, un premio, por llamarlo de una manera, pero tú ya cumpliste todos los requisitos. Sabes que lo ganaste, pero todavía no son anunciados los ganadores. ¿Ya? Anunciados los ganadores, chiquillos, los giveaway. Uy, los sorteos tenía que haberlo hecho el lunes y llevo como 3 semanas o 2 semanas con Amazing, PassFab, la licencia de Windows 10 y tengo las claves. O sea, ya me mandaron las seriales de Amazing y las de Windows 10. Pero bestia, no. He organizado súper mal mi tiempo para anunciar los ganadores. O sea, igual es una buena noticia por otro lado, porque todavía estás a tiempo de participar. Los enlaces están ahí en la descripción. Son 4 sorteos. Y justo, bueno, terminando ahora esta transmisión, me tengo que ir a una actividad de la iglesia, por eso estoy acá con camisa, con un chalequito así como formal y estoy como para terminar el live y ¡pum! Me voy. Así que a la vuelta tengo que ponerme a editar el podcast. Voy a ver cuándo hago el sorteo. Perdónenme, hay veces que los días son terribles. Esta semana del trabajo en Arica, en mi ciudad, ya volvimos a clases presenciales. Entonces hago clases en, o sea, con mis estudiantes en la sala todos juntos y con los que no quieren ir por el tema de la pandemia se quedan ellos en casa y luego me tengo que ir a otra sala de clases, a otra aula, a otro salón y hacer la clase desde ahí para los que se quedaron en casa. Entonces llego a casa francamente destruido. Un día, ¿cuándo fue que no subí video? ¿El miércoles o el jueves? O sea, no subí a la hora principal, me quedé dormido. Estaba con mi hijo, me dijo, papá, léeme un cuento. Leí un cuento, papá, quédate conmigo, ya me quedé con él. Desperté a la 1:30 y dije, ya, me voy a levantar a grabar. Después me quedé dormido, desperté a las 3 de la mañana, ya no grabé, ya, y ahí me acosté. O sea, fue una semana cansadora, ¿de acuerdo? Agotante. Por eso no anuncié ganadores, hay veces que es así. Por eso también no pongo fecha. Yo no digo ya el sorteo se termina este día porque en realidad de dar fechas me complico, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Memo Apple? Profe, bendiciones desde Ciudad de México. ¿Piensa que el jailbreak de 14.4 en adelante se ha tardado, se ha complicado? Creo que ha sido más tardado, se ha tardado en realidad. Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos hace un rato Memo Apple allí en el podcast, así que no te lo vayas a perder mañana, pero la paciencia es clave. Y si estás en Ciudad de México, busca ahí las cuentas de Twitter de los locos del jailbreak porque están allá, se juntaron todos y los puedes conocer en persona, así que no te pierdas esa oportunidad. ¿Qué es lo que dice Pitu? Profe, ¿hay alguna manera de restaurar totalmente de fábrica un 7 Plus sin subir de iOS? Sí, Pitu, el tutorial está en la descripción. Es con 3 utils. Tú das un clic y te lo va a formatear sin subir de versión de iOS. Así que, ¿con quién es el podcast de mañana? Ah, Santiago, siempre es sorpresa. Ahí lo hacemos con, ¿cómo se llama? Em, ahí está. Lo vamos a hacer con un mexicano. No puedo dar más detalles. Paciencia nada más. ¿Qué es lo que pasa acá con Chris Gray? Frank comprando una licencia de Flexstore o con AllStore gratis. Bueno, ahí tú decides cuál vas a ocupar. Listo, voy a esperar de nada, Dumaex. Recuerden que si leo su comentario, dejan un like. Así lo vamos a decir. Gracias, Albert Ortiz, por estar respondiendo a otros. ¿Cómo está el tema del COVID? Bueno, Pedro Mengual en Chile, gracias a Dios, está bien. Hay mucha gente vacunada.
mucha, mucha, y los números han bajado de manera significativa. De manera impresionante han bajado los números y es una buena noticia, gracias a Dios. Así que ya no está el colapso en los hospitales, hay muchas libertades para salir, hay que todavía estar con mascarilla, los aforos son muy amplios. Lo único que falta que nos digan es, de hecho, mi ciudad está en fase 4 y son 5. O sea, la 5 es, estamos libres de pandemia, a ese nivel. Entonces, aquí esperando la quinta ola. Ah, no, aquí la quinta ola dice Mengual. Esperemos que todo se pueda guardar, que pueda detenerse. ¿Cómo está el tema de la variante Delta en Chile, profe? Bueno, Cristian, llegó. En mi ciudad también está la variante Delta y al menos lo que se ha sabido por ahora es como que es más contagiosa, pero las vacunas como que al final de cuentas la han logrado frenar. Así que no hay problemas con aquello. Venga, papá, papá, ven Matías, el papá, ven, venga. Ahí viene corriendo. ¿Quiere saludar a la gente? Aquí está el menor, pues. Este es el menor. Abrigadito que estamos en invierno. ¿Qué es lo que es? ¿Un castor? Así es. ¿Qué pasa, Darlene Santos? Profe, ¿cómo está? No hay ninguna solución para el 11 Pro Max. Mi cuenta está suspendida por motivo de seguridad. Reinicié el iPhone y no puedo hacer nada. ¿Por qué está suspendida la cuenta? No sé, cuéntame más. Jonathan, buenas tardes. Dice, ¿sabes si hay algún jailbreak? No. Para 12.5.4 tienes todos, Jonathan. Tienes Checkra, tienes Uncover, tienes Quimera, tienes 3 jailbreak. Todos funcionan en 12.5.4. Profe, ¿alguna alternativa para grabar llamadas telefónicas con audio? Audio recorder con jailbreak. ¿Ya? Hermoso el bebé. Usted conoce, soy yo el papá, pues bestia. ¿Qué pasa, Pedro Mengual? Qué alegría de invierno. Aquí 43 grados. ¿Estaba en España, Pedro? En España, en Europa, hay unas temperaturas terribles. Me muero con esas temperaturas. Profe, acá subieron 20 personas por la variante Delta en Ecuador. Bueno, se va a seguir propagando, es así, pero hay que tener los resguardos nada más. ¿Qué pasó? Ya. No sé si he respondido a mi pregunta, pero ¿cuándo crees que va a salir Manticore? Bueno, José Picatoste, creo que los próximos, no sé, en realidad, ellos saben, de la fecha me encantaría saberla, si la supiera yo ya se la habría dicho. En Málaga, Costa del Sol, wow. Y hay jailbreak en 14.7.1. Josué, hay jailbreak para el iPhone 10, 8, 7, 6S para abajo. Todos esos ya tienen jailbreak, el resto no. Buenas tardes, profe, ¿cómo está todo? Bien, José Luis RD. Todo bien, gracias a Dios. Profe, ¿alguna alternativa? Ah, ya te respondí a esa pregunta. ¿Qué vamos a tener? Acá hay que usar mascarilla aunque estén vacunados. Sí, también Chris Gray. Acá también en Chile es igual. Llegué tarde, pero seguro. Dale, Fénix Aventura, no te preocupes. No hay problema, aquí estamos. Así que saludos desde Luis Potosí, en México. Dale, Manuel Martínez, gracias por estar acá. ¿Qué pasa, Josué? Tengo un iPhone 7. ¿Pero qué más? Pues dime, cuéntame. ¿Sucedió un terremoto en Haití? Sí, me enteré hoy día en la mañana, lo vi en las redes sociales. De hecho, se estaba viendo la posibilidad de riesgo de tsunami en la costa chilena, pero gracias a Dios se pudo descartar. Y bueno, se descartó el tsunami, pero lamentablemente muchos más kilómetros más allá, personas hoy día la están pasando mal. Yo sé lo que es vivir un terremoto. Yo he vivido en Arica, creo que 3 terremotos o 4 podrían ser, y de temblores fuertes, ni hablar. O sea, ¿cómo será que el terremoto que ellos tuvieron fue grado 7? Y yo creo que lo más fuerte que he vivido un terremoto ha sido grado 8.2. Y mi esposa creo que vivió un 9.2. Baby, ¿cuánto fue el de Santiago? ¿Te acuerdas del terremoto? ¿9.2? ¿8.7? ¿8.7? Creo que fue 8.7 el de Santiago, que es terrible. O sea, no estoy diciendo que porque ellos tuvieron un 7.2, porque es distinto. O sea, hay que ver qué tan profundo fue el terremoto, qué tan alejado de la ciudad, el tema de las construcciones, si es que realmente están preparadas para sufrir un sismo de alta intensidad. Así le llamamos nosotros, un sismo de alta intensidad. Porque un temblor grado 7 acá en Chile, decimos temblor, como que terremoto le llamamos desde el grado 8 para arriba. Pero es por la experiencia. Nuestro país es sísmico y estamos preparados para aquello. 8.8, gracias Ricardo, terrible, o sea, con 8.8 no podía ir ni caminar, gateando tenía que llegar a la puerta de un lugar de seguridad.
Las estructuras no son buenas, sí sé. Debió haber quedado un daño terrible. Espero que Dios esté ayudando nada más a las personas, a las autoridades, y que las personas puedan reunirse con sus seres queridos, que es lo que más importa. Ya, volvamos con esto. ¿Qué es lo que pasa, Ploxy? Recuerda que si leo tu comentario, dejas tu like. Estamos con eso. Esa va a ser la dinámica de los live stream ahora. Si te leo, like. ¿Qué es lo que pasa? Marlon Valladares, profe, ¿y qué recomienda en un iPhone X? ¿Actualizar a la última versión de iOS o me quedo en la que estoy teniendo guardados los SH? Bueno, guárdalos, eso es bueno, pero, pero no me dijiste en qué versión está ahí ahora Marlon, porque lo bueno es que, por ejemplo, yo tengo un iPhone 10 y podría subir a 14.7.1 y tengo jailbreak con checkbrain, pero lo tengo con un jailbreak que no necesita computador. Entonces, como no necesito computador, lo sigo dejando en 14.3 porque siento que no me pierdo de nada. Ah, está en punto 4. Ah, pero si está en punto 4 no hay ni Uncover ni Taurin. Sube. Si tienes los SH de punto 4, sube. Total, después puedes bajar. No hay problema. Pero dice sube, pero profe, ¿qué voy a ganar en punto 7? Nah, quédate donde está. Y mejor, ¿para qué Marlon estar subiendo? ¿Qué es lo que dice Moque? Usted platicó hace tiempo en un live que su esposa tiene conocimiento del IEP. Sí. Estaría interesante que ella haga un video en el canal. Podcast con mi esposa. Podríamos hacer algo para los 100.000 suscriptores. Podría ser un especial con ella. Ahí, háganle pregunta a mi esposa. Pregunta a la esposa del profe. Ella también es profesora. La profe Yelbre, que le vamos a poner. Profe, ¿cómo puedo restaurar una copia de seguridad en 14.3 si estoy en 14.1? Oscar, escriben en YouTube, profe Juan Antonio, copia de seguridad. Y hay un video. O sea, tienes que entrar donde está guardada la copia de seguridad y es un archivo al cual tú le cambias un número y ya la puedes usar. ¿Ya? ¿Puedo hacer checkbrain en un iPhone 8 en 14.7.1? Sí puede, J. Alfredo, pero tienes que desactivar el Touch ID y el código. Así que, lamentablemente, el costo que hay que pagar con checkbrain en los iPhone 8 y 10. Si tengo un 6S Plus en iOS 15, ¿se puede poner jailbreak? Ahora mismo, Emil, no. Pero tienes jailbreak en tu 6S Plus en 14.7.1 si tienes jailbreak. Profe, si formateo, me dice Black FF. Profe, si formateo mi iPhone, ¿en qué iOS queda? En 14.7.1. Sube automáticamente a la última. Pero si no quieres subir de versión de iOS y lo quieres formatear, hay un tutorial en la descripción. Recuerda, si te leo, like. Si te leo, like. Profe, ¿cómo puedo restaurar? Ya te respondí a Oscar. Moque también. ¿Qué pasa, Ítalo? Profe, sigo en la espera de 14.4 desde febrero. 12 Pro Max, ¿alguna novedad? Quédate nada más donde estás. Lo siento mucho. Tus casos son los que más lamento, porque están esperando muchos meses ahí, así que aguarden nada más. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nada, ¿cómo estás, Gio Fer? Desde Múnich. Profe, ¿por qué no se guardan los SH en TS Saver? Si se guardan, mira bien los tutoriales que están en la descripción. A lo mejor cuando algunas personas estaban teniendo problemas con guardarlo como zip, pero no tienes que guardar todo. Ya no, a lo mejor tú necesitas los SH de una versión nada más, entra a esa versión y le das ahí en guardar. ¿Qué es lo que pasa? Albeiro 1976. ¿Cómo consigo el perfil para bajar de 14.7 a 7.1? Ya no puedes bajar. No, el perfil es solamente para subir de versión, no para bajar. Y la única forma, si quieres bajar en tu iPhone SE, que es de primera generación, lo bueno es que se le puede hacer el jailbreak con checkbrain. Y pero tenías que haber guardado los SH de 14.7. Y si no los guardaste, bueno, hazle el jailbreak con checkbrain en 14.7.1 y sé feliz. En tu teléfono sigue funcionando el Touch ID sin problema. ¿Qué es lo que vas a Bolo Vallejo? A mí no me ha leído, profe, pero ya dejé mi like. Pero a Bolo Vallejo, lo siento. ¿Dónde está tu mensaje que no lo veo? Leo Pérez, que me dice, saludos, profe. Sigo disfrutando del jailbreak en 14.3 con Taurín. Todavía no me cambio a Taurín, Leo. Todavía sigo con Anchor. Se me pasa y diga que digo ya, lo voy a hacer, pero hay que tener como, ¿cuánto sé? Como 30 minutos o una hora como para hacerlo, de eliminar, respaldar repos, listado de tweaks, instalar todo, que funcione ok. Ahí estoy. ¿Qué pasa, Gonzalo Ahumada Meneses? Aguante 14.4, 4.1 y 4.2. Mucho tiempo esperando. Saludos, profe. Desde aquí que sí, Gonzalo. Aguante nada más. Tienen que pensar que ya están en la versión correcta, están en la versión adecuada. Simplemente hay que esperar. ¡Ey! Llegamos al minuto 30. Nos vamos a la clase entonces. ¿Qué pasa, Emil? ¿Es seguro instalar un iOS antiguo por IPSW, bajar de iOS 15, tener jailbreak o no? Es que no puedes instalar un tan antiguo. Lo único que puedes instalar si bajas el IPSW es 14.7.1 y nada más. ¿Ya? Así que, profe, no te cambies a Taurín. Vamos a ver, Francisco, si anda.
no he tenido problemas. Si tengo que regresar, no, echo de menos Silio, loco. Aunque instalé Silio, una beta pública que salió hoy día, pero no, no anda igual. No anda igual. ¿Qué es lo que dice Leo Pérez? Profe, a veces cuando me aburro hago limpieza del jailbreak e instalo todo de nuevo solo por diversión. Y va ganando experiencia al mismo tiempo Leo Pérez. Ya, ahora sí, tengo que bloquear no bloquear, sino que oculté los comentarios. Vayamos a ver qué pasó con el título. ¿Apple te ganó o no te ganó? ¿Por qué sale esa pregunta? ¿De qué se trata? Bueno, este tema de que si Apple te ganó o no te ganó, algo, si ustedes estuvieron en el directo de la semana pasada, se habrán dado cuenta que todavía se estaba firmando iOS 14.7. Y como se estaba firmando, esperen que estoy haciendo algo en el computador mientras les hablo, mientras se firmaba 14.7, lo bueno era que, bueno, si bien no era la versión oficial, oh rayos, no, no voy a poder hacerlo, lo hago después. Ya, sigamos acá. Se estaba firmando 14.7, pero no la versión final, sino que se estaba firmando iOS 14.7, la versión RC, el Release Candidate, que viene a ser como el candidato a ser liberado como la versión final, eh, con la diferencia en realidad con 14.7 prácticamente pueden haber cambios, pero usualmente no son grandes cosas, a no ser que, porque por lo general sale uno, no sé, el jueves, y el jueves de la otra semana aparece punto 7, o sea, es como que no hay grandes cosas a no ser que algo ocurra durante esos días, ¿ya? Y si bien Apple le había cerrado la puerta a 14.7, la versión final, y claro, fue lamentable porque cuando Apple hace esto, hay algunas personas que no la alcanzan a instalar, pero todavía la puerta estaba abierta para 14.7 RC y Apple ya esta semana también le cerró la puerta, ya no se puede instalar. Eso quiere decir que si te quedaste en iOS 14.7.1, te quedaste ahí nada más y no te muevas y lo que tiene que estar haciendo el resto, bueno, es seguir guardando sus SH, sobre todo los que están en versiones inferiores. En un directo les comenté las gracias de poder tener guardados estos archivos, que si, por ejemplo, tú estás ahora en 14.3 y luego sale el jailbreak hasta 14.7, vas a poder subir a 14.7, aunque Apple hoy día no lo permita. ¿Y gracias a qué? Gracias a que tu equipo tiene jailbreak y tiene los SH. Y dice, pero profesor, yo estoy en 14.4, he esperado todo este tiempo. Bueno, si llega a salir el jailbreak hasta 14.4, le haces el jailbreak y ocupas tu SH que guardaste, espero, de 14.7 y luego puedes subir. Así que solamente beneficios con haberlos guardado. No hay nada negativo. Y bueno, ¿por qué Apple ganó? Porque era como la última oportunidad para estar disfrutando, o mejor, estar esperando tenía que haber sido la palabra, me equivoqué de verbo, estar esperando en una versión la cual podría estar recibiendo un jailbreak. ¿Y por qué decimos esto de que podría estar recibiendo punto 7? Porque hace unos días atrás, ustedes recordarán a Sahar Amar, un developer, el cual mostró que tenía efectivamente una vulnerabilidad, estarla trabajando ahí en el web content, con la que él dijo que iba a estar puliendo a fines de agosto. Entonces, estamos a la mitad de agosto ahora y a fines de agosto él se pondría a trabajar en esta vulnerabilidad que después él quería lanzar un exploit completo, un full exploit, para que pueda ser disfrutado y utilizado en una herramienta de jailbreak. Entonces quedamos a la espera de que podríamos tener novedades de un jailbreak en septiembre. Yo en otros videos le he dicho que pienso siempre del trimestre de junio, julio y agosto se está yendo. ¿Y por qué pensaba en ese trimestre? Y digo pensaba, porque eran las noticias que habían en mayo y en junio, pero luego han ocurrido otras cosas durante todo junio, durante todo julio han ocurrido algunas liberaciones y uno piensa de que podríamos tener algo allí en septiembre. También se habla de noviembre o de octubre, y bueno, y fue parte de la conversación del podcast que se va a publicar mañana con información y un análisis un poco más en lo profundo que lo que hace uno de repente en los videos de noticias. Así que no se lo vayan a perder, por favor. Y bueno, Sahara Mart podría estar dando la sorpresa porque lo que él estaría liberando efectivamente sí sería compatible con 14.7. De hecho, él ya lo confirmó. Espérenme que me quedó un poquito muy arriba. Él ya confirmó que Sahara Mar lo tiene guardado también para esta versión. Así que ahí está. ¿Podría darnos la sorpresa? Efectivamente, podría darnos la sorpresa. Y bueno, ¿y por qué Apple ganó? Porque
si no instalaste 14.7 es porque ya Apple te ganó. Tenías que haberlo hecho cuando se podía. Entonces, y la pregunta que usualmente sale con las personas es, entonces tengo que subir a punto 7 si todo el video de preguntas he estado respondiendo, que no hay que estar subiendo los que tenían que no dije que había que subir a punto 7, sino que había que instalar 14.7 y ese instalar, como lo mencioné la semana pasada, los que debían estarlo realizando eran los que estaban en 14.7.1. Déjame copiar un poquito de esto más abajo. En 14.7.1 o si es que se encontraban en algunas de las betas de iOS 15. Eran ellos los que tenían que estar bajando a 14.7 y si no bajaste, ya no hay nada que hacer. No se puede estar bajando. La única forma de estar bajando es si es que guardaste los SHSH. Ah, pero profe, yo los guardé, yo tengo los de 14.7. ¿Puedo bajar? Segundo requisito, tu dispositivo ahora mismo, en este instante, tiene que tener el jailbreak hecho. Si tu equipo tiene jailbreak, puedes usar los SHSH. Si no tienes jailbreak, no puedes usar los SHSH. O sea, ocupar un archivo que llega a ser prácticamente mágico para instalar una versión que Apple no te permite, la única forma de lograrlo es obviamente haciéndole algo invasivo al dispositivo como lo es un jailbreak. ¿De acuerdo? Así que la única forma de conseguirlo es de esa forma como se los acabo de describir. Entonces, y se vuelve a repetir el consejo de todas las semanas, que no pretendo escribir ahora, no sé si vamos a rayar mucho hoy día. La clase era simplemente bien breve en el sentido de que había que estar esperando en la versión adecuada y en la que ustedes se encuentran ahora lo pueden hacer. Y como lo mencionaba hace un rato, y con esto voy a cerrar, espero, a no ser que se me venga otra idea en la mente, es como que ya estuviese anunciado un premio, ¿de acuerdo? Y lo único, por ejemplo, que se está diciendo que hay un premio, un award, ¿de acuerdo? Y este premio lo van a recibir todas las personas que se encuentren en estas versiones de iOS. Es decir, que si tú eres alguno de los que tiene su iPhone, su iPad o su iPod en alguna de estas versiones de iOS, ya eres un beneficiado. Entonces uno dirá, lo puedo lograr. Espérate, estoy escribiendo cualquier tontera. Eso evidencia de que uno no puede hablar y hacer dos cosas al mismo tiempo, pero acá estoy esforzándome para no cometer errores. Entonces, si se encuentran en alguna de estas versiones de iOS, ya el premio está concedido. Y me gusta este ejemplo del premio que fue uno que, una forma en la cual lo explicó Carlos Tech de Venezuela, que tuvimos un podcast hace unos días atrás. Si ustedes lo vieron, a lo mejor se acordarán de aquel ejemplo de que el premio ya está. Entonces, es como decir que todas estas personas ya tienen un premio. Si estás en esa versión de iOS, algo vas a estar recibiendo. La pregunta viene a ser, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a entregar ese premio? ¿Cuándo van a estar recibiendo el award? Por ejemplo, acá en Chile, les cuento yo, me imagino que en sus países deben existir otro tipo de premio, de becas, quizás, si lo vemos de esta manera. En mi país, mi gobierno lo que hace es que entrega hablando de mi gobierno porque soy chileno y estoy viviendo en Chile, no estoy acá nacionalizándome con ningún partido político, no es que estoy a favor del partido político de mi gobierno o estoy en contra, mi partido político siempre ha sido, o sea, no siempre, desde que soy cristiano mi partido político es el cristianismo, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la cual yo vivo mi vida, no con derecha, ni izquierda, ni centro, algo en la Biblia, ser cristiano. Ok, el gobierno de mi país, mejor dicho, el gobierno de mi país, para no evitar confusiones, ellos le regalan un notebook, un computador a los estudiantes que se encuentran en séptimo grado, pero tienen que ellos cumplir ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Si cumplen esos requisitos, ellos pueden estar recibiendo un computador, un notebook, y es regalado ojo, y ellos lo pueden incluso, lo pueden elegir. Si ustedes, por ejemplo, van a Google y escriben yo elijo mi PC, les va a aparecer la beca de Chile y aparece un catálogo con computadores que no son gamer, obviamente, pero podía elegir uno con 8 de RAM, con disco de estado sólido y un i3 regalado. Bacán. Entonces tienen que cumplir ciertos requisitos para que ellos puedan recibir el computador. Y resulta que se anunció que si cumplían esos requisitos, este año lo iban a recibir. De hecho, estos días, durante esta semana, se les tiene que entregar a ellos el computador para que finalmente lo puedan ocupar. Se supone que para los estudios, terminan jugando, haciendo otras cosas, pero en fin. La idea es que lo van a recibir, pero ellos ya cumplieron los requisitos, es como estar en esta situación. Entonces, lo único que falta es de tener la liberación del jailbreak.
¿De acuerdo? Es como que si ya estás ahí, ya estás en las versiones adecuadas, en la liberación del ansiado jailbreak. Entonces la pregunta es, ¿el próximo jailbreak que se va a venir va a ser compatible con absolutamente todas las versiones de iOS que se ven ahí en pantalla? Yo creo que los que van a estar seguros, sí o sí, le voy a poner acá una luz verde, son los que están con 14.4, toda esta línea. 14.4, 14.4.1, 14.4.2, es fijo que van a ser, y de hecho se piensa que sería incluso que estarían con luz verde 14.5.1 y los que están también en 14.6. Los que están en 14.7 también los voy a colocar con verde, pero a ellos les voy a colocar un verde, no tengo un plumón amarillo como para hacer luces de un semáforo, pero lo voy a hacer con, no sé, con una rayita así como que no está totalmente verde, ¿de acuerdo? En cambio, esto sí, acá no hay ningún drama, acá todo pasando, lo estarían disfrutando, es como una predicción simplemente, uno se puede equivocar en el camino, pero como se ven todas las cosas ahora, sería así. Entonces, el premio, el award, ya lo estarían recibiendo. Si ya están ahí, están en la versión adecuada, en la versión correcta, para poder estar finalmente realizando el ansiado jailbreak que se está liberando. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿cuándo tendría esto que está, esto de acá, el tiempo? ¿Ya? Y ahí viene la famosa espera. Y el tiempo para hacerlo uno no sabe. Una de las preguntas que hablábamos también en el podcast, se lo vayan a perder mañana, una de las preguntas era si realmente la gente cuando se encuentre en iOS 15, cuando ya salga iOS 15 y tengamos 15.01, 15.02, 15.1, 15.1.1, etcétera, ¿será que vamos a aprender a quedarnos en la versión más baja de iOS? De hecho, va a salir iOS 15 y se los digo desde ya, no actualicen. Cuando aparezca la versión oficial, no actualicen. Si quieren jailbreak, o sea, si ya es complicado estar en 14.7.1, como decía hace un rato, mientras más altos están en versión de iOS, más se va a demorar. O sea, si ya es complicado en 14.7.1 y con este rumor de 14.8, imagínate cómo va a ser en iOS 15. No. O sea, yo la única forma que subiría a iOS 15 es si es que el día en el que actualicen CheckRain, que va a ser uno de los jailbreaks que seguro vamos a tener en iOS 15. Y cuando esté CheckRain, ahí mi dispositivo o el que sea necesario se va a estar actualizando y voy a estar subiendo esa versión. Entonces, sería como el caso en el cual se podría subir a iOS 15. Si es que sale CheckRain y ver los dispositivos de los cuales es compatible, ver si es que efectivamente se repite la misma situación de iOS 14, que a lo mejor el iPhone 8 y 10 quedan sin el Touch ID, Face ID y el resto sí, a lo mejor iPhone 7 ahora no, el 6, no sé, hay que ver todo lo que va a ocurrir con CheckRain cuando salga ahora en iOS 15, pero el tema es que no, o sea, evitar iOS 15, evitar 14.7.1, estamos esperando acá nada más el premio, los Word, ustedes ya lo tienen, ¿de acuerdo? O sea, no vayan a actualizar por ningún motivo, porque si actualizan a 14.7.1, ¿qué van a ganar? Cristian, Cedeño, ¿qué vas a ganar? Emojis, AirTags que a lo mejor no tienes todavía, no llegan a tu país o no necesitas, AirPods Max Studio, así se llaman, ¿no? AirPods Max, los audífonos, los últimos que sacó, la batería esa que se pega atrás, es que no tengo un iPhone 12, la privacidad de Facebook, esa está buena, pero hay un tweet que se llama NetFence que tengo que hacer el revisado. Entonces, ¿qué gano? ¿De acuerdo? Dice, no, pero es que gano mayor seguridad en mi dispositivo. Pero le vaya a hacer jailbreak, por lo que vaya a perder toda la seguridad. ¿Cuál es la gracia de quedarse en la versión más baja? ¿De acuerdo? Y simplemente no desesperar, que nos vengan esos pensamientos a la mente. Por eso estoy tratando también de hacer videos de cosas que se hacen sin jailbreak, para que ustedes vean que pueden disfrutar de cosas entretenidas también en su teléfono, porque nosotros somos de los usuarios que nos gusta sacarle el jugo al equipo. Y cuando no, y cuando siempre estoy estancado en lo mismo, como que quiero algo más. Entonces, por eso hago videos que también sin jailbreak, otros con tweaks, tengo que tener ahí cumpliendo con todas las personas que están suscritas a este canal. Así que por lo mismo hay que estarlo visualizando de esa manera. O sea, ese es el enfoque que yo tengo que tener, esa es la claridad. ¿De acuerdo? Así que voy a activar ahora el chat para que veamos el último momento de preguntas. Somos más de 110 personas, más de 100 likes. Faltó la captura de pantalla. Ahí vamos donde está la mancha de ahí.
Eso es una mancha. Ya le he dicho otra vez, eso no es una sombra. Esto es una mancha. Cuando me paro acá y estoy ahí. Así que, así, captura de pantalla. Toma la foto. Se me está cayendo el audífono. Oh, estos audífonos nunca se han encajado bien en mi oreja. Ahí. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya. ¿Qué tienes que hacer ahora? Bueno, cuando termine la transmisión, tienes que colocar en Twitter hashtag en vivo con el profe. En vivo con el profe, coloca el link del video también, coloca la captura, me etiquetas y le voy dando like y retweet, así que vayamos viendo qué pasó acá. Ayer se cayó Paquis como 15 minutos, hoy ni cuenta me di. Debe estar durmiendo. ¿Qué pasa, Fernando Castro? Recuerden, si te leo like, Fernando Castro, ocurrió un problema al buscar una actualización de software, es lo que me dice. Si ocurrió un problema y estás ahora con Jailbreak, lo que tienes que estar instalando, bueno, hay varias formas de corregirlo, pero hay un tweet que lo hace al tiro que se llama OTA Enabler. OTA Enabler. ¿Ya? Instala OTA Enabler, no me acuerdo ahora la repo, pero anda a Google, coloca repo, OTA Enabler, enter, busca. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó por acá? ¿Qué me dice Fernando Castro? Tengo un iPhone XR en 14.6 y no puedo hacer ninguna actualización. ¿Habrá un problema por aquello? No habrá ningún problema. Ah, pero estás en punto 6 y te está dando la solución de un tweak y estás sin jailbreak. Bueno, cuando tengas el jailbreak, no te preocupes, lo vas a poder hacer. Lo puedes actualizar a través del computador, ¿ya? Pero no a través del dispositivo. Pero no, ¿para qué actualizar a través del dispositivo si el teléfono te quedó con ese bloqueo fantástico? No vaya a subir. ¿Cómo estáis, Alfredo Muñoz? Alfredo, nuevamente, gracias, te veo presente acá, gracias por todo tu apoyo ahí en Twitter, te pasáis de verdad, siempre lo he dicho, yo no merezco tanto y tú sigues haciendo cosas, así que gracias por ese protocolo que tú le explicas a la gente, te pasaste, Alfredo. De nada, Marcelo, ¿cómo estáis, Fernando Castro? Gracias, de nada también a ti. Ya saben, si te leo like, Alejandro Barrera, para andar peleado con Twix, no entré acá. No entendí, Alejandro, ¿qué onda? Me voy, profe, me voy al gimnasio. Ándale, Santiago Caro, que te vaya bien. Periarts, ¿se puede hacer jailbreak en 14.6 sin USB? No, solo con USB y con checkrain. Profe, ¿algún tweet como Safe Shutdown para iOS 14? Uy, si hay, no me sé el nombre. Si alguien se lo sabe, por favor, póngalo ahí en los comentarios a Pitu. Jailbreak en Europa funciona, sí, funciona en todo el mundo. No funciona un jailbreak por continente, no te preocupes. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con Hando? Estoy tratando de hacer checkrain sin USB con Unit Booting, pero me sale un error. Si te aparece el error, tu computador no va a poder realizarlo, así que hazlo con USB nomás. Ya, pero no quiero USB. Consigue un USB, si es tan barato el USB. Consíguelo y lo guarda y tiene checkrain siempre ahí. Apple ha incorporado muchos tweaks del jailbreak en sus versiones oficiales. Así es, Héctor Manuel. Lo hace y de hecho por eso pensamos de que el jailbreak todavía le sigue aportando algo beneficioso, contribuye a lo que es a Apple. De nada, Jando. 14.4 para cuándo, profe. Bueno, Saulo Alejandro Zarraga Herbas. Lo estuvimos respondiendo ahí desde el minuto 30. Fue toda la explicación, toda la clase de hoy día. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Veamos. En la espera de un milagro, así es, Iberton. Algo podría suceder en cualquier instante y podríamos llenarnos de felicidad. Por eso, si están en la versión adecuada, ya el premio lo tienen. No suban, pues, gente. ¿De acuerdo? No suban. ¿Qué es lo que pasa? Semana 74, el tiempo vuela. Así es, Chris Gray. Vamos avanzando, son 74 semanas consecutivas, todos los días trayendo contenido. Ya hay días en los cuales digo, ya tengo que parar, estoy cansado, pero como que siento como que hay un récord. Un récord. Sé que si rompo el récord o dejo de hacerlo y después ya no lo voy a lograr nunca más ya. Así que por mientras estamos ahí con una programación semanal, lidiando con el trabajo y con todo esto y hasta ahora se ha confabulado. Creo que lo que me ha servido es no jugar Minecraft. Ya cumplí un mes sin jugar Minecraft. Rubano, no me mates. No, lo que es que ese juego de más. Sigo viendo los gameplays. Hoy día está viendo uno del Usu, que estaba ahí en la jungla, había encontrado un panda. Pero perdía 2, 3 horas jugando Minecraft. Y esas 2, 3 horas puedo estar haciendo algo para el colegio, para el canal.
y con las miniaturas de Marciano Tech, todos los diseños de Marciano Tech ahí, entonces parece que adiós Minecraft. Hello darkness, my old friend. O ponerme horarios, días. En el verano yo creo que sí lo voy a jugar, porque en el verano acá en Chile, bueno, empieza en diciembre, enero, febrero, en vacaciones, podría ser, pero no, no, no. Vamos, que alguien le responda a Pitu, alguna, o pregúntame, Pitu en Twitter y le doy el retweet para que la gente pueda estar preguntando, porque hay un tweet, creo que es gratuito, como Safe Shutdown. Profe, no te puedo ver, pero te escuché en segundo plano. Saludos a todos. Gracias, Luis FG. Gracias. Ándale, mandaron una donación de Jaime Fan. Hey, de Jaime Fan, gracias por aquello. No me dijiste de dónde eres. La aprecio, en verdad, te pasaste. Gracias por todas las ayudas que nos das. Adrián Jiménez, de nada, Adrián, para eso estamos. Recuerden, si te leo like por otro gamer, ¿qué pasa? Profe, mil disculpas, ya llegué, aunque tarde, pero llegué, dale por otro, después puedes ver la repetición. No hay problema, gracias por estar acá. Antonio Rivas, a veces mi iPhone 12 Pro Max se traba en la pantalla con jailbreak. Ideas, podría a lo mejor probar limpiar el jailbreak, borrarlo y volver a hacerlo, instalar tus tweaks, a lo mejor hay algo ahí que no anda bien y limpiando el teléfono puede que se arregle. Hay veces que apagando el dispositivo y encendiéndolo también se arregla. No, no sirve de nada en realidad tener el dispositivo. Tengo una semana sin reinicio, 2 semanas sin reinicio. Hay veces que le hace bien reiniciarse al dispositivo. Hay un tema ahí con la RAM, con el procesador, algunos procesos que se van quedando trabados, como que se limpia algunas cosas y comienza otra vez. Y si con eso no se te arregló, bueno, habría que estar viendo el tema este de en qué instante se te congela la pantalla, ¿de acuerdo? El crack del jailbreak, está bueno el hashtag. ¿En qué momento se te congela la pantalla? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se me congela la pantalla justo cuando invoco el control center, entonces ver los tweaks que hay en el control center que pueden estar generando ese problema. ¿De acuerdo? No es que me ocurre siempre que entro a YouTube. ¿Qué tweak tienes en YouTube? ¿Qué pasa eso? O sea, ver en qué instante ocurre para prestarle mucha atención. Acontecer del pueblo, dice saludos desde RD, esperando en 14.4.1, pero en 14.1 ya tienes jailbreak, pues. ¿Qué pasa? Hijo, no puedo ahora. No puedo ahora, no te puedo dar agüita. Espérame un ratito. Saludos desde Los Ángeles. Dale, Isaac Fuentes. Saludos también para ti. Ese profe, dice Charlie Mendoza. ¿Qué pasa, Antonio Rivas? De nada, ya tú sabes. ¿Qué pasa, Ian Weirdo? Hay un tweet que se llama Sentinel. Ahí está. Que cuando se te acaba la batería no se apaga el celular, sino que te deja en modo reposo. Ahí está. Ahí está el nombre, la alternativa Safe Shutdown. Sentinel como centinela, como el guardián. Ahí tiene el nombre. Sé que me voy a subirlo un poquito. Saludos desde Venezuela, llegué tarde. Leonardo Martínez, no hay problema, pero acá estás. Recuerda, si te leo like, si te leo like. Saludos desde Oruro, Bolivia. Te sigo desde aquí, profe. Dale, Saulo Alejandro Zarraga Herbas. Gracias. Que estés bien, Saulo. Saludos también para Juan Tapia Miranda, desde Getafe. ¿Qué pasa, Gonza? Profe, ¿qué opina de Arponage sobre Manticore Patreon y su página? Saludos. Lo conversamos en el podcast que grabamos y el podcast está buenísimo, loco, el de mañana. No se lo vayan a perder. Pero yo creo que toda persona tiene derecho a tener o sea, si quiere, toda persona si quiere abrir un Patreon, está su derecho en hacerlo. Si las personas se unen, ya es situación de cada uno. Es una decisión personal. A nadie le pusieron un cuchillo en la espalda y le dijeron, paga el Patreon, paga el Patreon. A nadie. Es una decisión personal. ¿Qué pasa, Javier, amigo? Hola, profe, saludos desde Argentina. Contento, dice, tengo mi iPad quinta generación y con checkrange a disfrutar ese jailbreak. Ya lo tenía asegurado, Javier, amigo, en iOS 15. Así que si te leo like, ya tú sabes. Profe, ¿qué pasa, Moque? ¿Cómo le hace falta para dormirse tan tarde casi todos los días y estar al 100 en la mañana siguiente? Uf, es complicado. Es complicado. De hecho, ayer en la noche, bueno, los miércoles, los viernes en la noche usualmente es libre. Invitamos a unos amigos a la casa después de la iglesia. Llevábamos 3 semanas sin vernos y fue rico poder acostarme con toda mi familia al mismo tiempo. Y hoy día levantarnos tarde, jugar en la cama, todos con pijama, abrigaditos porque es invierno, fue lindo. Hay días que son de descanso y hay otros días que no. Y es una rutina en la cual ya estoy acostumbrado. Ya como que tu cuerpo se empieza a habituar. Imagínate, 74 semanas haciendo esto, por ahí va también la cosa. ¿Qué pasa, Israel Maldonado, profe? Ya llegó para despertar 14.6 y Taurina, entre otros. Churra, ser un traductor, pero algo así podría ser. Profe, ¿cuándo hará otro podcast con Fear Rain? Luis Vivar, no hay con Fear Rain. No sé, no lo tengo planificado, pero algo vendrá en una semana más, me imagino. ¿Qué pasa, Edwin Orduño, perdón?
Saludos de MX, México. Gracias por la información que nos trae cada semana, esperando el jailbreak en 14.4.2. Esa es la actitud. Esperando el jailbreak, ¿de acuerdo? Esperando el jailbreak de México. Ey, recuerden que si están en Ciudad de México, vayan a juntarse con los locos del jailbreak. Vean ahí bien la dirección que ellos pusieron en su cuenta de Twitter, en las cuentas que tienen cada uno en particular. Ustedes los deben conocer, obviamente, son leyendas. Así que hay una muy linda experiencia para tomarse selfies. Vamos, que no les dé flojera. Levántense, súbanse ahí a algún transporte o muevan las piernas y vayan. Ya, de verdad la experiencia es única. Profe, estoy en 14.01 y quieres subir. No subas, tienes el jailbreak, quédate ahí nada más. Hey, Mundo Sapol, ¿cómo estáis? Hello, desde España también. Dando acá el saludo, ¿cómo estáis? El calor nos tiene divariando, dice, esperando en 14.4. Esa es la actitud, acontecer del pueblo, esa es la actitud, ¿cierto? Ahí esperando. Es eso, recuerden que ya, si están acá, ya tienen el premio. No hay que actualizar, simplemente falta que sea anunciado. Ya están en la versión correcta. Aguarden nada más. Calma. Estamos activos, dale, Kevin Orellana, así se hace. Recuerden, si te leo like, ¿qué me dice Leonardo Martínez? ¿Existe Ancover 14.5.1 con la computadora en Windows 7? No, no, Ancover solamente hay hasta 14.3. No me dijiste el dispositivo que tienes, Leonardo, porque si es de un iPhone 10 para abajo, tienes jailbreak con checkra1, y si tienes un iPhone superior al iPhone 10, no, tienes que esperar nada más donde estás. Se puede actualizar a 14.5 desde 14.5 beta 2 en un 8 Plus, solamente si tienes los SHSH. Si los tienes, puedes instalarlos. Si no los guardaste, ya no se puede hacer, es imposible. ¿Qué pasa, Alfredo? Recuerden que la versión más adecuada de esperar el jailbreak es la más baja posible. Y mucha paciencia, así es Alfredo. Así es Alfredo. Es así mismito, esperar en la versión más baja posible. Si se dieron cuenta, Alfredo lo puso ahí con mayúscula. Y de hecho el mismo Alfredo dice, está explicando acá el protocolo, porque muchos creen que deben aplicarlo a mí y no es así, sino que deben aplicarlo a ustedes, los creadores de contenido. Yo soy un simple usuario y un simple mortal. Yo también soy un simple mortal. No me creo nada más allá. Pero te agradezco tu apoyo, Alfredo, en verdad. En fin, profe, si habrá jailbreak en iOS 15, sí, todas las versiones de iOS van a tener jailbreak forever en la vida. ¿De acuerdo? Hashtag paciencia. Buen hashtag ahí, Ale. Ya tú sabes. Kevin Orellana R7, profe, tengo un iPhone 6 1254. Si puedes, sí. Tienes checkra1 con computador y sin computador tienes Uncover y Quimera. ¿De acuerdo? A puro disfrutar. Voy a actualizar mis tablas del jailbreak. Le voy a dar una actualización ahí para ponerlo. Ah, bueno, a esperar. Con el tweet prohibido, el perfil prohibido, o el tweet prohibido. Dale, Tony González, recuerden, hashtag, si te leo like. Y bueno, y si tú estás viendo la repetición y no leí tu mensaje en vivo, dale like también, pues sí. Da para todos, para todos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aurelio Cedillo, ¿qué tal, profe? Tengo un iPhone 12, 14.6, ¿alguna fecha estimada? Abrazo desde Ciudad de México. Aurelio, estás en un buen iOS, ¿de acuerdo? Punto 6, un buen iOS. Fecha estimada, me encantaría, pero en realidad no sé, se habla de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Esperar nada más, ya estás ahí, ¿de acuerdo? Ya esperando, yo sé, varias semanas, pero dice, pero no actualizado, pero no te has perdido de nada en 14.7.1, no te pierdes de nada, ¿de acuerdo? Y si estás en Ciudad de México, anda a ver a los locos del jailbreak, ya tú sabes. Mira sus cuentas de Twitter para que te juntes con ellos hoy día. Van a estar en el Apple Store o cerca de ahí, creo. No recuerdo la dirección ahora, por eso te digo cerca de ahí. ¿Qué pasa, Isaac Fuentes? ¿Sabes si Alzheimer, Alstor será? Siempre me recuerdo con una I, ¿para qué se debe? No sé qué error, no sé. Ocupa SiteLowly, que también si estás ocupando computador con SiteLowly, lo puedes hacer, el tutorial está en la descripción. Tutubox, iOS Heaven y Panda Helper ya no funciona. Lo que pasa, Fran Perrote, que todas le compran a AppValley. Y AppValley se lo vende a Tutubox, a Panda Helper, y cuando revocan AppValley, todas revocan. O sea, si no funciona en una, no funciona en ninguna. Es así. ¿De acuerdo? Así que no te hagas ilusiones, en realidad, no. Es mejor con computador con tu Apple ID. Profe, tengo o con un certificado de desarrollador, no queda de otra. Profe, tengo iOS 14.5.1, un iPhone 11. Aún no hay jailbreak, aún no, pero atento a los detalles que mencioné desde el minuto 30 en adelante. Profe, pagué el jailbreak en 14 con AppDB y me funcionó un poco de tiempo y lo pagué supuestamente por un año, pero tiene que estar funcionando otra vez, pues. Si AppDB es re bueno, AppDB, el servicio que te dan, son más caros, ¿cierto? AppDB, Flexstore, AppValley, VIP, pero ellos te dan un soporte técnico inigualable en realidad. Eh, te, 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 ya pues chiquillos, hoy estamos llegando a la hora, entonces me tengo que despedir. Recuerden que por motivo de trabajo no pude realizar los sorteos esta semana, pero todavía puedes participar. Los enlaces están en la descripción. 4 sorteos.
Y quedamos hasta acá, pues. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Mañana hay podcast, el lunes hay notición, está guardadito ahí, el lunes prepárense. Y sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Gracias por tu apoyo. Bye bye.